Recuerdo aquella noche como se recuerda el instante en que estalla una tormenta. Eran casi las 10:30 y acababa de terminar un turno de 14 horas en la autovía A6. Habíamos atendido un choque múltiple bajo la lluvia, un camión articulado volcado. 2 turismos destrozados y una víctima fatal. El olor a goma quemada y combustible todavía se pegaba a mi chaqueta como una segunda piel. Lo único que deseaba era una ducha caliente. Una cerveza bien fría y una noche tranquila en mi nueva casa de la urbanización Vista del Lago. En las afueras de Madrid. Las calles estaban resbaladizas y vacías, brillando bajo las farolas de sodio. Vista del Lago se alzaba al borde de un embalse. Una urbanización cerrada con céspedes impecables. Buzones uniformes y normas para todo, desde la altura de los setos hasta el tono exacto de las luces del porche. No me mudaba allí por las normas. Me mudaba por la paz y la vista al agua. O eso creía. Mi viejo Nissan Navara ronroneaba bajo mis manos. Los limpiaparabrisas marcando un ritmo cansado. Al girar desde la carretera comarcal hacia las verjas de hierro. Levanté el pie del acelerador. La caseta de vigilancia estaba vacía a esa hora. Los residentes entrábamos con tarjeta. Reduje la velocidad para sacar la mía. Fue entonces cuando vi el Lexus SV. Pintura perlada blanca. Parrilla cromada reluciendo como una sonrisa bajo la luz húmeda. Estaba cruzado en medio del carril de entrada, bloqueando el lector de tarjetas. El motor estaba en ralentí. Las luces de cruce cortando un triángulo brumoso en la niebla. Al principio pensé que alguien se había averiado. Toqué el claxon. Un toque educado. El SV no se movió. En cambio, se abrió la puerta del conductor. Ella bajó como si la calle le perteneciera. Y en cierto modo, ella lo creía. Alta. Delgada. Un impermeable ajustado ceñido a la cintura. Cabello rubio recogido en un moño impecable que ni una gota de lluvia había tocado. Su paraguas seguía plegado al costado. Como si ni la llovizna se atreviera a rozarla. Incluso a 30 metros noté la mandíbula afilada. La mano plantada en la cadera. Había visto esa postura cientos de veces en llamadas domésticas. Algunas personas irradian autoridad antes de abrir la boca. No pidió ayuda. Simplemente se quedó plantada delante de su Lexus. Los ojos clavados en mi pickup como si fuera un intruso. Bajé la ventanilla a medias. Buenas noches. Señor. ¿Necesita ayuda? Ninguna respuesta. Cambió de postura. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la verja como si yo no tuviera derecho a cruzarla. La lluvia tamborileaba en mi puerta. Lo intenté de nuevo. Si avanza un poco, puedo alcanzar el lector de tarjetas. Entonces se movió rápido. Volvió al Lexus. Cerró de un portazo. Metió marcha atrás y luego aceleró hacia adelante. El SV dio un salto y ¡van! Su parachoques delantero rozó la esquina de mi defensa de acero. El golpe sacudió el volante. Puse el freno de mano y apagué el motor. A través de la llovizna vi cómo movía los labios. Palabras furiosas que aún no alcanzaba a oír. Abrió la puerta otra vez. Tacones repiqueteando sobre el asfalto mojado mientras avanzaba hacia mí. «¿Me has embestido?», ladró antes de que yo hubiera bajado siquiera. Su voz tenía ese filo cortante capaz de atravesar una reunión de vecinos. Abrí la puerta despacio y bajé. El aire húmedo de la noche refrescándome la nuca. «Señora», dije, manteniendo el tono neutro. «Usted bloqueaba la entrada». «Yo no me he movido». «No me mientas», replicó. Vi cómo acelerabas ese trastofeo.
Los de fuera pensáis que podéis entrar en Vista del Lago como si fuera vuestro. Dejé que se desahogara. La experiencia me había enseñado que, especialmente fuera de uniforme, lo mejor que puede hacer un policía es callar y dejar que la historia se cuente sola. Sacó un smartphone del bolsillo del impermeable y lo levantó. Estoy retransmitiendo esto en directo al grupo de la comunidad, anunció. Todos van a ver lo que has hecho. En la distancia se encendieron un par de luces de porche. Noté cortinas que se movían en 2 casas frente a la verja. Vista del Lago ya tenía público. Luego gritó por encima del hombro. Damián. Raúl. Venid aquí. De las sombras junto al club social se acercaron 2 hombres corpulentos con sudaderas empapadas. Llevaban linternas pesadas como porras. Capté la mirada cautelosa en sus ojos. La típica de los matones a sueldo cuando creen que la jefa los observa. Cambié de postura. Pero mantuve las manos visibles a los lados. No iba a escalar las cosas. Todavía no. La lucecita roja de mi cámara corporal brillaba discretamente en el bolsillo de la camisa, grabando cada segundo. Ella no la había visto. La mujer se plantó a 2 metros de mi parachoques. La lluvia salpicando los hombros de su abrigo. Me llamo Verónica Castillo, declaró. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Vista del Lago. Estás en infracción desde el momento en que metiste ese cacharro oxidado en nuestro barrio. Y esta noche has embestido mi Lexus delante de la cámara. La acusación flotó en el aire húmedo. Tan absurda que casi resultaba cómica. De no ser por la tensión que crecía tras sus palabras. Estudié su rostro bajo la luz de mis faros. Bajo la capa de indignación había algo más, un temblor. Una defensa. Casi miedo. Pero me guardé el pensamiento. Solo asentí una vez y dije. De acuerdo. Ella interpretó mi calma como insolencia y señaló con un dedo manicuro mi pickup. Las normas de la comunidad son claras. Pagarás los daños y moverás ese montón de chatarra fuera de nuestra propiedad antes del amanecer. Un suspiro lento se me formó en el pecho. Pero no le di el gusto de oírlo. Apoyé el antebrazo con naturalidad en la puerta abierta del Nissan. La lluvia goteando del ala de mi gorra. La llovizna arreciaba, silbando contra el capó caliente del Lexus y llenando el silencio entre nosotros. Detrás de ella. Los 2 hombres movieron las linternas desde mis ruedas hasta mi cara. Esperando la siguiente orden. En ese instante, un pensamiento se asentó en mi mente como una piedra en un estanque. Bienvenido a casa, Marcos. Adiós a la paz y la tranquilidad. No sabía entonces que aquello era solo el primer movimiento de un juego mucho más grande. Pero sí sabía que mi noche acababa de cambiar para siempre. Verónica inclinó el teléfono para que la cámara captara el golpe en mi defensa y el brillo de su Lexus. Luego lo levantó hacia mi cara como si presentara pruebas ante un jurado. Vecinos, dijo con voz brillante y quebradiza. Esto es lo que os advertíamos. Forasteros imprudentes irrumpiendo por nuestra verja. Poniendo en peligro a las familias. Me embistió. Me embistió. Y luego intentó intimidarme. La lucecita roja de mi cámara corporal seguía vigilando en silencio. No hablé. No me moví. Dejé que la lluvia hablara por mí. Un suave siseo alrededor de las aristas duras de sus palabras. Los 2 hombres llegaron hasta nosotros, Damián Soto y Raúl Gómez. Si la memoria no me fallaba del listado de la comunidad que había hojeado al comprar la casa. Ambos eran anchos de hombros y me miraban como porteros de discoteca mirando a quien van a echar a la calle. ¿Todo bien? ¿Señora Castillo? Preguntó Damián. Aunque sus ojos ya estaban clavados en mí. Ni remotamente, respondió Verónica. Casi me mata.
Tomad la matrícula. Documentad los daños y llamad a la grúa. Este vehículo se va esta misma noche. Raúl levantó la linterna y barrió con el haz el parabrisas. Bajó a las placas y luego al adhesivo de la provincia en el parachoques. Entrecerró los ojos. Un pequeño enigma privado. Y siguió escribiendo en una libreta que no parecía oficial en ningún sitio donde yo hubiera trabajado. Mantuve las manos visibles y la voz tranquila. Nadie va a ser remolcado y nadie está herido. Verónica soltó una risa seca y rápida. Dejaremos que la policía decida eso. ¿No? Ah. Espera. Vista del Lago ya tiene normas. Normas de verdad. Giró el teléfono para que el directo admirara el charco de agua alrededor de sus neumáticos como si fuera un diagrama de la escena del crimen. Estáis viendo en directo cómo aseguro las pruebas. No nos vamos a dejar intimidar en nuestro propio barrio. Más luces de Porsche se encendieron calle arriba. Una pareja bajo un paraguas compartido se acercó y se detuvo al reconocer a Verónica. La gente hacía eso con ella, empezaban a avanzar y luego se lo pensaban mejor. Años de condicionamiento. Señora, dije. Me gustaría intercambiar datos del seguro y tramitar esto de forma normal. ¿Normal? Inclinó la cabeza. Divertida. Nada en ti es normal. Esto es Vista del Lago. Tenemos estándares. Su mirada saltó a mi pick-up y volvió. Y no toleramos numeritos de paleto en la entrada. Damián sonrió de medio lado. Raúl no. Sentí el viejo tirón en el pecho de corregirla. De exponer los hechos claros y simples y guiarla por lo que la cámara ya había captado. Pero hacía tiempo que había aprendido que algunas personas no discuten para encontrar la verdad. Discuten para conservar su estatus. Cuanto más les das, más te quitan. Verónica se colocó de lado ante la lente y puso la cara que había visto en 100 boletines de la comunidad. La sonrisa que decía esto es por vuestro bien. Vecinos. Observad la postura beligerante, narró. Se niega a cooperar. Yo estaba apoyado en la puerta con un antebrazo. Si eso era beligerante. Tendríamos que reescribir el diccionario. Entonces hizo algo que me dijo exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Levantó la mano libre y se arrastró 2 uñas por la cara interior de la muñeca. 2 arañazos rápidos y superficiales que florecieron rojos bajo la llovizna. Siseó entre dientes para dar efecto. Luego metió la muñeca en el encuadre. «Me ha agarrado», gritó. «Lo habéis visto». Yo no me había movido. Damián dio medio paso hacia mí de todos modos. La linterna inclinada como una porra. «Cuidado», dije en voz baja. «Estás siendo grabado». Vaciló. Buscó la cámara que veía pero no encontraba. Y se conformó con fulminar con la mirada la que tenía Verónica en la mano. Ella siguió con su parloteo. «Damián. Enseña los daños que ha hecho al Lexus». Caminó hasta el parachoques delantero. Se inclinó cerca para sus espectadores. Luego golpeó el guardabarros con los nudillos. No lo suficiente para abollarlo. Solo lo justo para que sonara a prueba. ¿Oís eso? Suelto. Me golpeó fuerte. Raúl rodeó hasta el lado del copiloto y golpeó el cristal con el extremo de la linterna. El sonido resonó demasiado fuerte en la noche. Este tintado es ilegal, murmuró. Más para mí que para el directo. Apuesto a que a la Policía Nacional le interesaría mucho. Lo haría si fuera ilegal. No lo era. Dejé pasar eso. Verónica se volvió desde su coche y se enfrentó al creciente grupo de vecinos. Un par de adolescentes grababan desde la acera. Un hombre en bata había llegado hasta la verja y se había subido la capucha contra la lluvia.
Ojos por todas partes. Abiertos. Curiosos. Asustados. Escuchadme, dijo. Señalando no a ellos, sino a mí. Este individuo ignoró nuestra señalización y embistió mi vehículo. No se puede romper nuestras normas y esconderse tras excusas. En vista del lago. La comunidad es la ley que protege a las familias. Ahí estaba. La frase que había ensayado. La sentí caer entre los mirones como un plato que se rompe. Algunos se encogieron. Otros asintieron. A la gente le gustan las respuestas simples. La comunidad es la ley es una respuesta simple. Miré hacia la caseta de vigilancia. La cámara sobre su puerta parpadeaba con un pequeño LED azul. No apuntaban al parque infantil ni a la piscina. Todos los ojos de aquella comunidad estaban vueltos hacia las verjas. Verónica dio un paso más cerca, bajando la voz solo para mí. Eres nuevo. Deberías saber cómo funciona esto. No me importa quién fueras antes de comprar aquí. Yo dirijo este sitio. Una breve sonrisa. Tensa y de porcelana. Si te disculpas delante de la cámara, tal vez considere dejarte conservar la tarjeta. La lluvia tamborileaba en el ala de mi gorra. Mi chaqueta aún exhalaba el último aliento de gasolina y duelo de la autovía. Pensé en la joven que habíamos metido en la ambulancia al atardecer. El marido al que hubo que dar la noticia. Pensé en lo que importaba y lo que no. Señora, dije. No me disculparé por algo que no hice. Parpadeó una sola vez. Como si una pieza del tablero se hubiera movido sin su permiso. Luego levantó la voz para el público otra vez. Damián. Llama a la grúa y a la policía. Si no coopera, lo sacaremos. Ya estoy en ello, dijo Damián, tecleando en su teléfono con exagerada lentitud. Raúl. Envalentonado. Apoyó la linterna en mi capó, dejando un círculo mojado. Luego golpeó el metal cerca de la placa. ¿Veis esto? Abolladuras preexistentes. Intenta culpar a la señora Castillo. La cámara corporal lo captó todo. La sonrisa torcida. El golpe. La coreografía. Había visto mejor teatro comunitario. Pero nunca con tantos extras. En la calle. Un sedán se detuvo y quedó en ralentí. A través de la lluvia distinguí el rostro de una mujer tras el parabrisas. Observando. Sin bajar. Otra cortina se movió y se quedó quieta. Verónica se plantó frente a mí y levantó el teléfono. Última oportunidad, dijo. Dulce como el jarabe. Admite que me golpeaste y lo resolvemos aquí. O les mostraré a todos lo que pasa cuando alguien falta al respeto a vista del lago. Solté el aliento despacio y medido. Haz lo que tengas que hacer. Su sonrisa se torció solo una fracción. Suficiente. Se giró de hombro hacia mí y se dirigió a sus espectadores con una victoria brillante y quebradiza. ¿Lo habéis oído? No coopera. Procederemos según el reglamento. Asentí una vez. Más para mí que para ella. Porque yo también lo haría. ¿Y mi reglamento? El que llevaba sujeto al pecho. No falla. La lluvia había amainado a una bruma cuando conseguí pasar la verja con mi pick-up. Verónica y sus dos esbirros se quedaron atrás. Aún rodeando el Lexus con sus linternas como si preservaran una escena del crimen que nunca había ocurrido. Mantuve la mirada al frente. Pero la nuca me hormigueaba como siempre que sabes que te están vigilando. La urbanización vista del lago parecía tranquila a primera vista. Calles silenciosas que serpenteaban junto al lago. Filas ordenadas de buzones.
Farolas de ámbar suave bajo la niebla. Pero aquella noche vi la otra cara del barrio. Mientras avanzaba despacio por la avenida principal. Las cortinas se movían en las ventanas. Una luz de porche se encendía y se apagaba. El perro de alguien ladró una vez y fue acallado enseguida. Todo el lugar parecía un decorado de cine después de que el director grita corten. Todo sigue en su sitio. Pero los actores se han ido, dejando solo el eco de la escena. Divisé movimiento al final de la calle de los abedules. Una chica de unos 20 años arrodillada en un parterre, cubriendo con una lona unas flores tardías. Incluso en la penumbra la reconocí de antes. Laura Benítez. La joven que había vislumbrado tras una cortina mientras Verónica gritaba en la verja. Levantó la vista cuando mis faros barrieron su jardín. Durante medio latido nuestros ojos se cruzaron. Se le tensaron los hombros y apretó la lona como si la hubiera pillado saltándose el toque de queda. Luego se levantó. Se limpió las manos en los vaqueros y entró corriendo sin decir palabra. La puerta mosquitera se cerró un poco demasiado rápido a su espalda. 100 señales pequeñas como esa te dicen que algo va mal. La gente que debería sentir curiosidad por un alboroto nocturno mantiene las distancias. No quieren que los vean hablando con la persona equivocada. Aquello no era solo cautela. Era miedo. Aparqué en mi entrada y apagué el motor. El aire olía a pino mojado y asfalto nuevo. Al otro lado de la calle. Un hombre en bata azul marino estaba junto a un Mustang rojo clásico, secando la lluvia del capó con una gamuza. Su bandera en la entrada. Una descolorida enseña del Ejército del Aire. Colgaba flácida en el aire húmedo. Me miró una vez. Luego la abolladura en el parachoques de mi pick-up. Y volvió a pulir sin ni siquiera un saludo. Su postura lo decía todo. No es asunto mío. No me metas en esto. Me quedé un momento bajo el alero del porche, escuchando. En algún lugar zumbaba un generador. Quizá una bomba de piscina. Sin voces. Sin coches. Solo la llovizna constante. Costaba creer que 15 minutos antes hubiera estallado una discusión a 100 metros. Abrí la puerta principal y entré en el salón oscuro y aún sin amueblar. La casa olía levemente a pintura fresca y cajas de cartón. Mi nuevo comienzo aún esperando ser desempaquetado. Dejé las llaves. Me desabroché la chaqueta húmeda. Desenganché la cámara corporal y la dejé en la encimera de la cocina donde la lucecita roja seguía parpadeando como un latido. Cada segundo de aquel incidente en la verja estaba a salvo dentro de su tarjeta de memoria. Un pequeño consuelo. Mientras estaba allí, algo se deslizó bajo la puerta principal con un suave rasguño. El instinto hizo que mi mano bajara al arma antes de darme cuenta de que solo era un papel doblado. Me agaché. Lo recogí. La letra era apresurada. La tinta corrida por la lluvia. He visto lo que ha hecho. Lo he grabado. Ten cuidado. No les gustan los extraños. LB. Miré al otro lado de la calle. Hacia la ventana oscura de Laura. Un leve resplandor de pantalla de portátil se filtraba por las lamas. Luego desapareció. Así que ella lo había visto todo y había tenido el valor de contactar. Bien saber que no era el único que pensaba que aquella noche había ido demasiado lejos. Metí la nota en el bolsillo. En mi trabajo aprendes a valorar a los testigos dispuestos a hablar. Suele significar que ya han tenido suficiente. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana de la cocina a la calle mojada. Reproduciendo la escena de la verja, la voz triunfal de Verónica. El golpe de la linterna de Damián en mi capó. Raúl garabateando en aquella libreta inútil mientras los vecinos espiaban tras las cortinas.
La imagen en mi mente no era la de un barrio. Era la de un escenario y cada residente un extra involuntario en el pequeño drama de Verónica Castillo. Algo en esa realización se me asentó en las tripas. Vista del lago podía tener céspedes perfectos y folletos brillantes. Pero aquella noche me parecía un lugar donde la gente vivía bajo reglas que no había aceptado. Reglas que tenían demasiado miedo de cuestionar. No había venido buscando pelea. Pero la mirada en los ojos de Laura Benítez cuando se metió corriendo en casa. Esa mezcla de cautela y súplica silenciosa. Me dijo que ya no se trataba solo de un golpe en el parachoques. Había una historia detrás de aquellas cortinas corridas. Y tenía la sensación de que no permanecería oculta mucho tiempo. La lluvia cesó justo antes del amanecer, dejando un brillo húmedo en las calles como si el barrio hubiera sido barnizado de nuevo. No había dormido mucho. Me había quedado en la mesa de la cocina hasta casi las 3. Revisando la grabación de la cámara corporal, el Lexus de Verónica lanzándose hacia adelante. El parachoques golpeando mi defensa. Su cara furiosa llenando el encuadre. Luego la parte que me molestaba más que el impacto. La forma en que se arañó la muñeca y lo llamó agresión. Había tratado con mentirosos antes. Pero algo en su actuación parecía ensayado. Alrededor de las 8 de la mañana salí al porche con una taza de café solo. El aire olía a cedro húmedo y agua del lago. Al otro lado de la calle. ¿El veterano? Señor Romero. Ya estaba fuera limpiando la llovizna de la noche del capó de su Mustang rojo. Levanté la taza a modo de saludo. No devolvió el gesto. Sus ojos saltaron de la abolladura de mi parachoques a mis pies. Luego se inclinó de nuevo sobre el Mustang. Eso me lo dijo todo sobre cómo los vecinos de aquí elegían sus batallas. Conduje al pueblo a comprar provisiones. Regresé una hora después y encontré un sobre blanco pegado a mi buzón. Sin sello. Sin dirección. Solo el sello de la comunidad en letras azules gruesas. Dentro había un aviso impreso de infracción. Vehículo no autorizado estacionado durante la noche en entrada residencial. Multa, 250 euros. Retirar vehículo en 24 horas o enfrentar sanciones mayores. La absurdidad casi me hizo reír. Me había mudado hacía 2 días. La tinta de las escrituras de la hipoteca aún estaba fresca. Ya me ponían multas por el único coche que tenía. Y lo mejor, el vehículo no autorizado era el mismo pick-up que Verónica había embestido la noche anterior. Dejé el aviso a un lado y fui a revisar el vehículo. Un nuevo arañazo recorría el espejo del lado del copiloto. Demasiado bajo para el parachoques del Lexus. Demasiado alto para el bordillo. No estaba allí antes. Alguien lo había hecho a propósito. Volví dentro. Encendí el portátil y redacté una breve nota del incidente para la comisaría provincial. Costumbre más que otra cosa. Luego revisé el foro de la comunidad. Si la noche anterior había sido un espectáculo en directo. Quería ver las críticas. El primer mensaje era de Verónica Castillo. Fechado a las 9:17. Altercado preocupante esta noche en la verja principal con un nuevo residente que se negó a seguir el protocolo de entrada sencillo. Los vecinos deben permanecer vigilantes como siempre. La seguridad de nuestros hijos es mi máxima prioridad. Adjuntaba una única foto borrosa del parachoques delantero de mi pick-up bajo la luz de la verja. Ni menciona su propio Lexus. Ni menciona su retransmisión en directo. Solo lo justo para plantar una historia. Los comentarios eran el coro previsible, gracias por mantenernos seguros. Verónica. Me alegra que estuvieras ahí para proteger la comunidad. Algunos emojis de carita triste. Algunos aplausos virtuales. Ni un solo vecino preguntó qué había pasado de verdad. Siguiendo más abajo.
Encontré un segundo mensaje a las 6:30. Recordatorio de que vehículos antiestéticos o dañados bajan el valor de las propiedades. La Junta inspeccionará entradas para cumplir las normas estéticas. Hagamos todos nuestra parte para que Vista del Lago siga siendo hermoso. Eso explicaba el aviso en mi buzón. Vergüenza pública envuelta en lenguaje de orgullo comunitario. Tácticas clásicas de matón. Guante de seda sobre puño de hierro. Mientras leía. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Una voz de mujer. Firme pero baja. Habló rápido. Deberías revisar tu jardín delantero. No ha terminado. Luego colgó. Salí. A primera vista nada parecía raro. Césped aún húmedo. Entrada vacía. Entonces noté una bolsa de plástico de supermercado metida bajo el arbusto de hortensias junto a los escalones del porche. Dentro había 3 latas de cerveza aplastadas y un envoltorio de comida rápida. Nada mío. Un truco mezquino. Pero con propósito. 10 minutos después apareció un nuevo mensaje en el foro de la comunidad. Es desalentador ver basura acumulándose en algunas propiedades. No permitamos que unos pocos recién llegados descuidados estropeen nuestro espacio compartido. Me quedé allí en el jardín sosteniendo aquella bolsa grasienta y comprendí que me estaban tendiendo una trampa pieza a pieza. Primero la historia falsa de la verja. Luego la multa. Ahora la basura escenificada. Todo diseñado para hacerme parecer el forastero del que les había advertido. Aquella tarde instalé una pequeña cámara Pinole dentro de la casita de pájaros junto a la entrada y otra escondida cerca del poste del buzón. No me molesté con cámaras grandes y obvias. Había aprendido hace tiempo que los ojos silenciosos ven más. Si ella quería espectáculo, dejaría que actuara para el público correcto esta vez. Cerca del anochecer oí el zumbido lejano de su Lexus. Verónica hacía su patrulla diaria a cámara lenta. Ventanillas bajadas como si inspeccionara cada hoja de hierba. Al llegar a mi casa, su mirada barrió la entrada. Se detuvo en la casita de pájaros. Luego pasó a mi pick-up. Dio un pequeño asentimiento. No de saludo, sino de reconocimiento. Como una jugadora de ajedrez notando una pieza nueva en el tablero. Luego siguió. Después de oscurecer, el foro se encendió de nuevo. Otro mensaje de su cuenta apareció a las 9:45. Algunos de vosotros habéis expresado preocupación por nuevos dispositivos de vigilancia instalados sin aprobación de la comunidad. No toleraremos comportamientos invasivos que amenacen la comodidad de nuestros residentes. Especialmente de nuestros hijos. Había detectado la cámara de la casita de pájaros. Aunque estaba escondida lo bastante bien como para engañar a la mayoría. No podía probarlo. Pero sentía que el equilibrio de poder se inclinaba. Los matones suelen notarlo. A la hora de dormir. Un tercer aviso se deslizó bajo mi puerta. Incumplimiento de retirada de vehículo no conforme resultará en remolque a cargo del propietario. Lo leí una vez y lo puse junto al primero. Las amenazas llegaban más rápido ahora. Eso era bueno. La presión hace que la gente se descuide y la gente descuidada comete errores. Antes de acostarme revisé la cámara corporal una vez más. Su luz verde parpadeando como un latido paciente en el cargador. Todo lo de la verja seguía allí. Tarde o temprano. Ella misma me entregaría el resto de las pruebas. Apagué las luces. Cerré la puerta y me quedé un momento escuchando la quietud de Vista del Lago después de medianoche. En algún lugar lejano un perro ladró una vez y luego cayó. El barrio volvía a parecer perfecto. Céspedes ordenados bajo la luz plateada de la luna. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que el daño real apenas empezaba.
Estaba a medio camino de mi primera taza de café a la mañana siguiente cuando oí un suave toc-toc en la puerta principal. No era un golpe. Más bien el sonido tímido de uñas contra la madera. Deslicé la mano hasta la empuñadura del arma por costumbre. Luego entreabrí la puerta. Nadie. Solo un sobre blanco fino metido en la rendija de la puerta mosquitera. En la parte delantera. Con letra apresurada inclinada. Estaba mi nombre, Marcos. Miré arriba y abajo de la calle. Nada salvo el silencio húmedo de una mañana de domingo. El Mustang de enfrente brillaba bajo el sol temprano. El señor Romero aún no había salido. Un camión de jardinería pasó retumbando por la esquina. Pero no redujo la velocidad. Entré. Cerré la puerta. Abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel de cuaderno doblada 2 veces. La letra era la misma, garabato apresurado. Lo vi todo en la verja. Tengo la grabación completa desde mi ventana. No confíes en nadie de la Junta. Reúnete conmigo en el banco del lago después de que oscurezca. LB. No necesitaba el listado para saber las iniciales. Laura Benítez. Dejé la nota en la encimera de la cocina junto a los 2 avisos de Verónica. La visión de los 3 juntos, las multas falsas. La advertencia sobre vigilancia. Ahora esta nota hacía que todo pareciera los movimientos de apertura de una partida de ajedrez que no había planeado jugar. Alrededor del mediodía vi a Laura por la ventana delantera. Estaba arrodillada otra vez en su parterre, arrancando malas hierbas con los movimientos tensos y eficientes de quien no quiere que la vean demorarse fuera. Las petunias azul brillante que cuidaba eran un salpicón de color testarudo contra el mantillo beige aprobado por la comunidad. Su jardín me decía más de ella que las palabras. Alguien dispuesto a desafiar el reglamento de formas pequeñas y hermosas. Salí al porche, fingiendo regar un helecho medio muerto que venía con la casa. Buenos días, llamé al otro lado de la calle. Voz casual. Gracias por la nota. Se quedó helada. Una mano aún en las malas hierbas. Luego miró alrededor rápido, como asegurándose de que Verónica no estuviera escondida tras un buzón. Finalmente se enderezó. Se limpió las palmas en los vaqueros. No debería haberla dejado, dijo apenas por encima de un susurro. Sus ojos seguían saltando hacia la esquina de la calle donde la pequeña cámara de seguridad de la comunidad estaba posada en un poste de farola. Simplemente no pude ver cómo torcía la historia otra vez. Me apoyé en la barandilla del porche, manteniendo el tono ligero. No te preocupes. La cámara de mi pick-up vio más de lo que ella cree. Toqué el bolsillo de la camisa donde normalmente iba la cámara corporal. Sus hombros se relajaron un poco con eso. Lleva años dirigiendo esto como su propio reino, dijo Laura. Aún baja. Aún cautelosa. La gente dejó de luchar porque solo empeoraba cuando lo hacían. Los persigue hasta que te rindes o te mudas. Había oído historias así en otros pueblos. Comunidades de propietarios depredadoras que usaban los estatutos como arma. Pero verlo en un lugar que parecía tan perfecto era otra cosa. Agradezco que hayas hablado, le dije. ¿Puedes enviarme esa grabación? Vaciló, mordiéndose el labio. Puedo. Pero si se entera de que te ayudé. Su voz se apagó. Te mantendré fuera de esto todo lo que pueda, dije. Ese vídeo podría ahorrarnos mucho sufrimiento a los 2. Laura dio un solo asentimiento rápido. Luego recogió sus herramientas y entró sin otra palabra. La puerta mosquitera se cerró con la suave finalidad de alguien que se encierra de nuevo. Aquella tarde, justo antes del anochecer, bajé por el sendero curvado hasta el lago como si saliera a tomar el aire. El agua estaba quieta.
reflejando las últimas vetas naranjas del cielo. Al final del camino, un banco de madera se sentaba bajo un sauce inclinado. Laura ya estaba allí. La capucha de su sudadera subida. Las manos alrededor del teléfono. Cuando me senté a su lado, me pasó el teléfono sin saludo. En la pantalla se reproducía un clip granuloso pero estable. Toda la escena de la verja desde su ventana del segundo piso, el Lexus lanzándose contra mi pick-up. Verónica arañándose la muñeca. Damián y Raúl rodeando como perros guardianes. El audio era débil pero lo bastante claro para oír a Verónica acusándome antes de que yo hubiera bajado siquiera de la cabina. Esto es oro, dije en voz baja, devolviéndole el teléfono. ¿Te importaría enviármelo esta noche por correo? Asintió. Su voz era casi un susurro. Lo enviaré desde una cuenta temporal. Por favor. No dejes que sepa que estuve involucrada. ¿Tienes mi palabra?, dije. Por un momento nos quedamos sentados viendo cómo las últimas ondas se desvanecían en el lago. Sobre nosotros, un par de ocas planeaban bajo y silenciosas, sus alas captando la luz moribunda. En otro mundo podría haber sido una escena tranquila. Aquí se sentía como dos conspiradores intercambiando secretos bajo el crepúsculo. Al levantarnos para irnos, Laura añadió: no parará. Nunca lo hace. Ten cuidado. Caminando de vuelta a casa comprendí que en menos de 48 horas el barrio tranquilo que había elegido como refugio se había convertido en un lugar donde los aliados tenían que susurrar y las pruebas tenían que ser sacadas de contrabando después de oscurecer. Fuera lo que Verónica Castillo escondía. Estaba desesperada por protegerlo. Y la desesperación hace peligrosas a las personas. El lunes por la mañana la llovizna se había secado. Pero vista del lago se sentía más pesado que nunca. Estaba en la mesa de la cocina sorbiendo café, revisando el foro online de la comunidad cuando cayó el primer disparo del nuevo día. Mensaje de Verónica. 6:15 de la mañana. A nuestros estimados residentes, tenemos motivos para creer que un nuevo vecino está instalando dispositivos de vigilancia no autorizados dirigidos a hogares privados. Recordamos a todos que Vista del Lago valora la privacidad y seguridad de nuestras familias, especialmente de nuestros hijos. Tomaremos medidas inmediatas. No había nombre. No había foto. Solo la sugerencia de que un extraño con cámaras acechaba entre ellos. Algunos comentarios aparecieron en minutos. Espeluznante. Gracias por protegernos. Verónica. El coro habitual. Dejé el teléfono. Me recosté en la silla. Solté el aliento despacio. Así que esa era la línea que había elegido. Pintarme como una amenaza para los niños. El truco más viejo del libro cuando quieres sembrar miedo rápido. A media mañana otro correo de la comunidad llegó a mi bandeja. Este marcado como urgente. Debido a múltiples quejas. La comunidad suspende su tarjeta de acceso a la verja hasta nuevo aviso. Los vehículos de residentes no conformes estarán sujetos a remolque. Miré la pantalla. Casi impresionado por la velocidad de la escalada. 2 noches en Vista del Lago y ya era un paria. Salí a revisar el pick-up. La abolladura del Lexus seguía allí. El arañazo en el espejo parecía peor a la luz del día. Al otro lado de la calle, el señor Romero estaba rígido junto a su Mustang, la bandera proyectando una larga sombra matinal sobre su entrada. Pulía el cromo otra vez. Cualquier cosa con tal de evitar el contacto visual. Cuando levanté la mano a modo de saludo, dio un asentimiento seco y volvió al trabajo. Ese gesto me dijo 2 cosas. Había oído los rumores y no estaba listo para elegir bando. Unas casas más abajo vi otra señal de vida.
La puerta de un garaje medio abierta. Dos niños botando un balón de baloncesto dentro. Su padre de pie como guardia. Como si temiera que alguien les pusiera una multa por ruido. Me lanzó una mirada a medio camino entre disculpa y advertencia. Luego cerró la puerta como si borrara la escena. Había visto pueblos gobernados por el miedo antes. Normalmente sitios rurales pequeños con un gran empleador del que todos dependían. Verlo aquí. En un desarrollo junto al lago con folletos brillantes. Se sentía extraño. Como la película equivocada en el cine correcto. A la hora de comer conduje a la oficina provincial para registrar el incidente de la noche anterior. Tanto para el expediente como para mi propio seguro. De vuelta paré en la cafetería de la carretera comarcal. Mi compañera. La subinspectora Elena Soto. Terminaba su bocadillo en el reservado de la esquina. Me deslicé frente a ella. Dejé los avisos de infracción sobre la mesa. Levantó una ceja. Aún no has desempaquetado y ya estás metido en líos. Le conté. La presidenta de la comunidad intentó bloquearme en la verja. Embistió mi pick-up. Se arañó la muñeca y lo llamó agresión. Ahora me ha cortado la tarjeta de acceso y los vecinos creen que espío a sus hijos. Elena soltó un silbido bajo. Llevas un imán para los problemas. Marcos. ¿Tienes pruebas? Me di una palmada en el bolsillo del pecho. La cámara corporal lo vio todo. Y tengo un vídeo de una vecina también. Bien, dijo. Lo necesitarás. Gente como ella sabe cómo jugar la carta de la víctima. Acordamos que le enviaría las grabaciones a su oficina por si las cosas empeoraban. Porque normalmente empeoran antes de mejorar. De vuelta a casa aquella tarde. Otro sobreesperaba en el porche. Sello de la comunidad otra vez. Dentro había un aviso impreso brillante de tasación. Incumplimiento de retirada de vehículo no conforme resultará en multas diarias de 100 euros más gastos de remolque. Estaban construyendo un rastro de papel como si siempre hubieran sabido que yo lucharía. Lo clavé en la nevera con un imán. Junto a los dos anteriores. Una pequeña galería de guerra mezquina. Al atardecer decidí caminar el circuito alrededor del lago para aclarar la cabeza. A medio camino del sendero pasé al señor Hidalgo. Un anciano con cortavientos y gorra. Dando su paseo vespertino con bastón. Redujo el paso al cruzarnos. «Eres el nuevo del número 42», dijo. Voz ronca pero amable. «Ese soy yo». Marcos Ruiz. Asintió. Bajó la voz. No hiciste nada malo en esa verja. Todos vimos lo suficiente para saberlo. Pero, vaciló. Ojos escaneando las casas silenciosas como si tuvieran oídos. Ten cuidado con ella. La gente que desafió a la Junta antes que tú bueno. La mayoría ya no vive aquí. ¿Qué les pasó? Multas. Demandas. Dolores de cabeza hasta que vendieron y se fueron. Mejor bajar la cabeza. Hijo. Se tocó la gorra y siguió arrastrando los pies. Dejándome con las ondas de su advertencia extendiéndose por mis pensamientos. Cuando regresé al porche. Un mensaje de grupo sonó en mi teléfono. Otro aviso de la comunidad de Verónica. Recordatorio, los residentes deben mantener las entradas libres de objetos antiestéticos. Basura. Vehículos viejos. Equipos de vigilancia. Etc. El incumplimiento se abordará con prontitud. Miré mi pick-up. Sólido y firme bajo la luz del porche. Y casi me reí. Venían a por mí una norma tras otra. Dentro. Coloqué el nuevo aviso con los demás en la nevera. La colección empezaba a parecerse a las pruebas de un expediente. Que en mi mente ya lo era.
Me quedé un largo momento en la ventana, observando la calle tranquila, recordando la cautela silenciosa del señor Hidalgo y el miedo susurrado de Laura. Fuera lo que gobernaba Vista del Lago. Ya no era solo un problema de comunidad. Era el tipo de problema que se vuelve más feo cuanto más te acercas a la verdad. Aquella noche la luna salió de detrás de un banco de nubes lentas y proyectó franjas plateadas sobre los céspedes cuidados de Vista del Lago. Me senté a la mesa de la cocina con las luces apagadas, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Los viejos hábitos nunca mueren. Siempre he confiado más en mis oídos que en mis ojos. La casa estaba en silencio. Casi demasiado. Sin zumbido de televisión de vecino. Sin ladrido lejano de perro. Solo el leve chapoteo del agua contra el muro de contención del lago. Sorbió café tibio y revisé de nuevo la grabación que Laura me había enviado. Fotograma a fotograma. Cada detalle de la actuación nocturna de Verónica en la verja estaba allí, su SUV lanzándose hacia adelante. El arañazo en su muñeca. Su sonrisa triunfal cuando creyó que el directo había sellado mi destino. Estaba a punto de cerrar el portátil cuando un movimiento en la calle afuera captó mi atención. Un par de faros. Bajos y deliberados. Avanzaban por la calle de los abedules sin cambiar a largas. Me acerqué a la ventana y separé la cortina con 2 dedos. No era un sedán de residente ni una furgoneta de reparto. Era una furgoneta blanca sin distintivos. Sin logotipo. Sin luz de matrícula. Pasó por delante de mi entrada. Luego redujo al acercarse a la casa vacía al final del callejón sin salida. La que me habían dicho que pertenecía a un miembro ausente de la junta que vivía en el extranjero. La furgoneta quedó en ralentí en la oscuridad unos segundos. Luego se metió en la entrada vacía con las luces apagadas. Observé cómo 2 hombres con chaquetas oscuras bajaban. Se movían con una eficiencia suave que reconocí al instante. No eran chicos buscando fiesta en una casa vacía. Ni contratistas revisando tuberías. Sabían a dónde iban y cómo hacerlo sin ser vistos. Los hombres abrieron el panel trasero de la furgoneta y empezaron a descargar cajas de cartón grandes. Cada una del tamaño de un microondas. Sin etiquetas. Las llevaban de 2 en 2 al garaje. Sin encender nunca una luz. Toda la operación duró quizá 10 minutos. Luego la puerta bajó retumbando y la furgoneta se deslizó calle abajo tan silenciosa como había llegado. Cogí el teléfono y saqué una foto rápida a través de las lamas, captando una vista parcial de la matrícula trasera cuando la furgoneta pasó bajo una farola. Solo la mitad de los números eran legibles. Pero era algo. La guardé y me recosté pensando. Verónica tenía muchas tácticas mezquinas para hacerme la vida miserable, multas falsas. Basura escenificada. Vergüenza pública. Pero nada de eso explicaba a una cuadrilla de reparto a medianoche colándose en una casa supuestamente vacía. Había visto ese tipo de cosas antes. Normalmente en casos de mercancía robada o entregas de efectivo para blanqueo. Algo en mis tripas me decía que la guerra de la comunidad era solo la superficie de un estanque mucho más profundo. A la mañana siguiente conduje al edificio provincial y paré en el despacho de mi viejo compañero de academia. El inspector de Hacienda Ben Castro. Ben era de esos tipos que miraban una hoja de cálculo y te decían dónde estaban enterrados los cadáveres. Figurada o literalmente. Dejé la foto de la furgoneta sobre su escritorio junto a copias impresas de los estados financieros de la comunidad que había descargado de su sitio público. Hazme el favor, dije. Dime si estos números huelen raro. Ben pasó las páginas, tarareando suavemente mientras leía. Tras 5 minutos soltó una risa corta. No la divertida. La que significa que no te va a gustar esto. Marcos. Estos presupuestos son una obra de arte, dijo.
50.000 euros para flores de temporada en la entrada. 80.000 al año para mantenimiento de cámaras de seguridad de una docena de cámaras. El Pentágono no gasta tanto por unidad. ¿Y el proveedor? Pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta. Golpeó una línea cerca del final. Cada cheque va a Servicios de Construcción Castillo. Registrado en un apartado de correos del siguiente pueblo. Sin equipo. Sin camiones. Sin empleados listados. Empresa fantasma clásica. Están canalizando las cuotas de la comunidad a través de esto como si fuera una lavandería. ¿Alguna señal de dinero externo entrando? Difícil de probar sin citación, dijo Ben. Pero los redondeos de estas facturas son demasiado limpios. Parece que están rellenando los trabajos para absorber dinero sucio de algún otro sitio. Si tuviera que apostar. Esa furgoneta blanca forma parte del conducto. Le di las gracias y le prometí una cena de chuleta el día que todo esto saliera a la luz. De camino de vuelta a Vista del Lago no paraba de reproducir las palabras de Ben. Lavandería. Había entrado en una pelea con una tirana de comunidad y había olido crimen organizado. Aquella tarde revisé la grabación de la cámara de la casita de pájaros. Nada inusual durante el día, paseadores de perros. Un niño en patinete. El Lexus de Verónica haciendo su patrulla lenta como un tiburón rodeando un tanque. Pero a las 2:08 de la madrugada. La cámara captó la furgoneta blanca otra vez. Mismo ritual. Misma entrada vacía. Más cajas descargadas. Copié el clip a una memoria USB y la guardé en el cajón del escritorio junto al vídeo de Laura. Pieza a pieza. El puzzle se armaba. Contratos inflados. Entregas ocultas. Una presidenta guardiana que gobernaba por miedo. Los problemas de Vista del Lago no eran solo de cubos de basura y normas de entrada. Eran de dinero. Y el dinero siempre deja rastro. Al cerrar el portátil para la noche pensé en los vecinos que evitaban el contacto visual. En Laura cuidando sus flores prohibidas. En la advertencia silenciosa del señor Hidalgo en el sendero. La mayoría probablemente creía que solo vivían bajo una comunidad estricta. No tenían idea de que sus cuotas pagaban algo mucho más feo. Por primera vez desde que me mudé. Sentí palpitar de nuevo el viejo pulso investigador. El que te despierta antes de la alarma y te mantiene alerta incluso cuando estás muerto de cansancio. Esto ya no era solo una molestia. Esto era un caso. Al final de aquella semana había aprendido dos cosas sobre Verónica Castillo. Le encantaba la atención y odiaba las preguntas. El viernes por la mañana paré en la ferretería local a por un nuevo foco de movimiento. El cajero. Un hombre de mediana edad con corte militar y una tarjeta de descuento de Vista del Lago en el llavero. Miró la dirección en mi recibo. Al ver la calle de los abedules algo cruzó su rostro. Reconocimiento. Tal vez cautela. ¿Estás por el lago? Preguntó. Sí. Acabo de mudarme. Asintió despacio. Luego añadió. Estás bajo la Junta de Castillo. Su tono contenía más significado que las palabras. Dejé pasar. Pagué el foco y salí con la sensación de que la reputación de Vista del Lago se extendía más allá de sus límites. Aquella tarde llamé a un favor con la funcionaria de la DGT con quien había trabajado en casos de fuga. Le di el nombre completo de Verónica y su número de carnet. Expliqué que buscaba cualquier informe de accidente anterior. Cualquier cosa que explicara el temperamento a flor de piel detrás de aquel volante del Lexus. Prometió indagar. La llamada llegó justo después de cenar. Su voz tenía el tono medio apologético de quien va a compartir malas noticias. Marcos. Hay un viejo pleito civil de hace 4 años. Accidente de un solo vehículo en la A3 cerca del puente del río.
No fue acusada penalmente. Pero el pasajero de su coche presentó una reclamación por negligencia. Dijo que había bebido. Perdió el control bajo la lluvia. El pasajero acabó con un brazo roto y una conmoción. El caso se resolvió en silencio. Sellado. Pero hay una nota de pago de su seguro. Le di las gracias a la funcionaria y me quedé allí un rato, mirando la libreta donde había garabateado los detalles. Un incidente pasado como ese explicaba la forma en que Verónica manejaba el volante, rápida en convertir un vehículo en arma. Convencida de que podía salir del apuro con faroles. Más tarde aquella noche saqué una taza de té al porche trasero. La luna estaba alta, pintando el lago de plata otra vez. Al otro lado de la calle, el Mustang rojo brillaba bajo una luz de porche. El señor Romero estaba sentado en una silla de jardín junto a él, inmóvil salvo por el lento giro de la cabeza cuando me vio. Intercambiamos un saludo silencioso. Apenas me había sentado cuando oí pasos en el camino de grava que corría entre los jardines. Al volverme vi al señor Hidalgo, el anciano del bastón que había conocido en el circuito del lago. Acercándose, se detuvo al pie de mis escalones. Buenas noches. Inspector, dijo en voz baja. ¿Le importa si me siento un minuto? Dejé la taza y señalé la segunda silla. Hidalgo se sentó con un suspiro cuidadoso. Apoyó las dos manos en el pomo del bastón. Antes era un buen sitio esto, dijo tras un momento. Familias haciendo barbacoas los fines de semana. Niños en bici hasta que oscurecía. Luego ella se hizo elegir presidenta. Los primeros años fueron solo céspedes y cuotas. Ya sabe. Lo normal. Pero después de aquel accidente que tuvo, cambió. Se volvió más dura. Como si tuviera algo que demostrar. Pregunté con suavidad. Entrecerró los ojos un poco. ¿Ya se enteró? Trozos y pedazos. Asintió. Ese fue su punto de quiebre. Una noche lluviosa. Perdió el control en una curva. Habría sido peor si la barrera no hubiera aguantado. Todos contribuimos para una cesta de recuperación entonces. Volvió distinta. Enfadada como si el mundo le debiera algo. Empezó a apretar con cada tontería, colores de pintura, cubos de basura, juguetes de niños dejados fuera por la noche. Algunos intentamos plantarle cara. Pero siempre encontraba alguna norma para golpearnos. 2 familias se mudaron por multas que no podían pagar. Se quedó callado. Ojos fijos en el lago. Quizá reproduciendo años de tensión vecinal. Dejé que el silencio se estirara antes de preguntar. ¿Por qué se queda? Un encogimiento lento de hombros. Llevo aquí demasiado tiempo para empezar de nuevo. Además, alguien tiene que vigilar las cosas. Pero le diré. Inspector. Cuídese las espaldas. Esa mujer tiene genio y no le da miedo usarlo. Nos quedamos allí hasta que las ranas empezaron a cantar junto a la orilla y las luces de porche se fueron apagando una a una en el callejón sin salida. Antes de irse, Hidalgo añadió. Hay más en ella que multas y flores. Lo verá pronto. Cuando se fue abrí el portátil y añadí los nuevos detalles al expediente digital que crecía. Las entregas de la furgoneta blanca a medianoche. Las notas de Ben Castro sobre contratos hinchados. Ahora el acuerdo oculto del accidente de coche de Verónica y las historias de 2 residentes de largo plazo. Los patrones empezaban a formarse. Abuso de poder alimentado por rencores viejos y necesidad de control. Al cerrar la tapa me encontré pensando menos como un vecino intentando sobrevivir a una comunidad hostil y más como el investigador que había sido en la patrulla de autovías. Siempre hay una historia detrás.
Y normalmente es la historia detrás la que te dice de que es capaz alguien cuando está acorralado. La reina de Vista del Lago tenía su corona, sus estatutos, sus esbirros leales. Pero también tenía un pasado que no quería que se descubriera. Eso la volvía impredecible. Y lo impredecible es exactamente lo que hace daño a la gente. El fin de semana pasó en una extraña calma. Demasiado calma para un lugar que se había convertido en un campo de batalla de multas y rumores. Sin golpes nocturnos en la puerta. Sin nuevos sobres bajo el felpudo. Pero sabía que la quietud no era misericordia. Era la pausa que toma un boxeador antes de lanzar el siguiente golpe. El lunes por la tarde cayó el siguiente golpe. Estaba terminando un informe en mi pequeño despacho en casa cuando oí el golpe de algo contra el porche. A través del cristal vi una etiqueta naranja pegada a la puerta principal como una multa de aparcamiento. En la parte superior. En letras rojas gruesas. Último aviso. Acción inmediata requerida. La despegué y leí, debido a infracciones repetidas y conducta hostil hacia miembros de la Junta. Su vehículo será remolcado a las 10 de esta noche y el acceso a la verja será revocado permanentemente. La comunidad se reserva el derecho de notificar a las autoridades su comportamiento agresivo. Comportamiento agresivo. El mismo pick-up que conducía para salvar vidas en la autovía era ahora el villano del barrio. Una hora después sonó mi teléfono. El identificador de llamada, centralita de la Policía Nacional de la provincia. Contesté a la voz del sargento de guardia. Marcos. Tenemos una denuncia ciudadana contra ti de una tal señora Verónica Castillo. Afirma acoso. Vigilancia ilegal y que dañaste su coche. Sentí que la comisura de mi boca se torcía en una sonrisa sin humor. ¿Dejó fuera la parte en que me embistió en la verja? El sargento soltó una risita suave. No oí esa. ¿Quieres que enviemos una unidad? Todavía no. Yo me encargo, dije. Pero me dijo lo que necesitaba saber. Había pasado de multas a usar el sistema como arma. Intentando convertirme en el criminal en mi propia provincia. Aquella noche llamé a la subinspectora Elena Soto y la puse al corriente. Parece que está construyendo un expediente contra mí, dije. Está desesperada. El tono de Elena pasó de casual a cortante y profesional. Envíame cada pieza de grabación que tengas. Cámara corporal. Cámara de la casita. Vídeo de Laura. Si está haciendo denuncias falsas. Tendremos que estar listos para contraatacar. Subí los archivos a una carpeta segura mientras hablábamos. Viéndolos todos juntos, la colisión en la verja. Ella arañándose la muñeca. El golpe de la linterna de Damián en mi capó. La furgoneta blanca descargando cajas a las 2 de la madrugada, dejó de sentirse como una disputa vecinal y más como un expediente de caso en marcha. A mitad de semana la presión de Verónica empezó a mostrar grietas en su propia actuación. En el foro de la comunidad publicó un largo mensaje divagante a altas horas de la noche sobre forasteros amenazando la armonía de Vista del Lago y espías con dispositivos de grabación secretos. Unos pocos de sus habituales animadores respondieron con emojis de pulgar arriba. Pero la mayoría de vecinos guardaron silencio. El silencio en un sitio así es una forma de rebelión. El jueves por la tarde Laura pasó con una bolsa de panecillos recién horneados. Dijo que había hecho demasiados. Sus ojos saltaron hacia la calle antes de entrar. Está diciendo a la gente que intentaste sacarla de la carretera, susurró Laura. Enseñó una foto de la abolladura en tu pick-up como si fuera prueba. Que hable, dije. Tenemos mejores pruebas. Laura pareció aliviada. Pero seguía nerviosa. Solo cuídate. Se está desmoronando. Alrededor de las 9:30 de aquella misma noche revisé la grabación de la cámara de la casita de pájaros. La calle estaba vacía salvo por una ligera bruma que subía del lago.
Entonces una sombra cruzó el encuadre. Ricardo Castillo. El marido de Verónica. Saliendo de su entrada con una pequeña bolsa de basura de plástico. Caminó directo a mi césped. Dejó caer la bolsa en la hierba húmeda y volvió corriendo dentro. Descargué el clip inmediatamente. No era un delito grave. Solo otro montaje mezquino. Pero revelaba lo que había estado esperando. Su confianza se estaba agrietando y con ella llegaban los errores. A las 9:55 sonó un mensaje de Elena. Órdenes listas. Unidad a 2 calles. Actuamos a tu señal. Habíamos pasado las últimas 48 horas reuniendo causa probable. Los hallazgos financieros de Ben Castro. Las pruebas de vídeo de Laura. Mi cámara corporal. Las entregas nocturnas. Un juez había firmado 2 órdenes, una para la propiedad supuestamente vacía donde caían las cajas. Y otra para la propia casa de los Castillo. Enfundé mi arma reglamentaria. Enganché la cámara corporal al bolsillo de la camisa y salí a la noche fresca. El cielo estaba nublado otra vez. Nubes bajas listas para romper en lluvia. En la distancia oí el leve rumor de motores en ralentí en la oscuridad. Nuestras unidades esperando en el perímetro. Invisibles. Me metí en la cabina de mi Navara. Arranqué y bajé la entrada. Según el calendario de logística que habíamos sacado del servidor hackeado de la comunidad por Laura. Una entrega codificada C1 estaba programada a las 10 en punto. Mi salida era la señal para que mi equipo pasara a posición final. Apenas había salido de mi entrada cuando el Lexus blanco de Verónica salió de una calle lateral como un tiburón de las aguas bajas y se cruzó de lado en la carretera, bloqueando mi paso. Sus faros se encendieron en largas, proyectando sombras largas sobre el asfalto mojado. Apagué el motor y esperé. A través del resplandor podía ver su silueta tras el volante. Inmóvil un momento. Luego se abrió la puerta y bajó. Incluso a distancia podía leer la postura de sus hombros, rígida. Enroscada. Levantó el teléfono mientras avanzaba hacia mí. La lucecita roja de grabación brillando como un pequeño ojo furioso. «No vas a ninguna parte», gritó. Voz lo bastante afilada para cortar la noche. «Te tengo en cámara. Acosándome. Estás acabado en este barrio». Apoyé las 2 manos en el volante. Calmado como una piedra. Dejando que sus palabras resonaran contra el lago. El verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. La bruma del lago se espesó como si la noche misma contuviera el aliento. Verónica estaba en el centro de la carretera. Una mano sujetando el teléfono como una insignia de poder. La otra en la cadera. Su Lexus blanco ronroneaba detrás. Bloqueando la calle con las luces de emergencia parpadeando rojas sobre el asfalto mojado. Abrí la puerta del pick-up despacio y bajé. Manteniendo las palmas abiertas y visibles. La lucecita verde de la cámara corporal parpadeaba en mi bolsillo de camisa. Grabando cada chispa de su rabia. Retire su vehículo. Señora Castillo, dije. Voz firme pero con el peso del mando. Es de noche. Está bloqueando una vía pública. Esto es propiedad de Vista del Lago, espetó. Estoy en mi derecho de detener a un individuo peligroso hasta que llegue la policía. La palabra peligroso le salió de la lengua como una frase ensayada. Detrás de ella se encendieron unas pocas luces de porche. Vecinos asomándose al alboroto. El silencio de los grillos dio paso al leve zumbido de teléfonos grabando desde ventanas entreabiertas. No te lo voy a advertir otra vez, le dije. Apártate. Déjame pasar. En cambio levantó la voz para el público que se reunía en las ventanas. ¿Veis? Me está amenazando. Un extraño con cámaras por toda su propiedad.
Ahora me acosa de noche. La forma en que jugaba con la multitud habría envidiado un político. Señora, dije. Aún calmado. Está obstruyendo el tráfico. Debe volver a su vehículo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tú no das órdenes aquí. Yo sí. Luego gritó por encima del hombro. Damián. Raúl. Bajad aquí ahora mismo. 2 puertas se cerraron en algún lugar cercano. Los esbirros. Damián y Raúl. Salieron de las sombras junto al club social. Linternas en mano. Corrieron hacia nosotros. Botas chapoteando en los charcos. Las farolas se reflejaban en el agua del asfalto, proyectando franjas de naranja y plata sobre la escena. En algún lugar lejano aulló una sirena. Demasiado lejos para importar. El teléfono de Verónica seguía alto. Su voz elevada para llegar a las cámaras que espiaban tras las persianas. Vecinos. Estáis presenciando a un hombre allanando y acosándome en nuestra calle. No nos dejaremos intimidar. No mordí el anzuelo. En cambio desenganché mi placa del cinturón y la levanté donde la luz de la farola pudiera atrapar el escudo. Me llamo Inspector Marcos Ruiz de la Policía Nacional, dije con calma. Y todo lo que está haciendo ahora mismo está siendo grabado por mí. Sus ojos parpadearon ante la palabra inspector. Pero solo un segundo. Luego soltó una risa seca y quebradiza. Bonita Prat. He visto placas falsas antes. Pulsé el botón de la cámara corporal. Sonó un pequeño tintineo cuando la pantalla frontal se iluminó. Mostraba una miniatura congelada de la grabación de 2 noches atrás. Su Lexus embistiendo mi pick-up. Toqué el icono de reproducir. El altavoz integrado del dispositivo vertió los sonidos de aquella noche en el aire húmedo. ¿Sus gritos? El crujido de la colisión. El rasguño de sus uñas en la muñeca mientras escenificaba la lesión. Los gritos reproducidos rebotaron contra las casas silenciosas. Cruzaron el lago como fantasmas. Por primera vez. La sonrisa confiada se drenó de su rostro. Unos pocos vecinos salieron a los porches ahora. Atraídos por la voz de Verónica que salía de mi dispositivo. Las cortinas que solo habían estado entreabiertas ahora se apartaban del todo. El tribunal que ella quería se había convertido en una calle llena de testigos. Damián redujo su acercamiento, mirando entre su jefa y la pantalla en mi mano. Raúl murmuró algo que no capté. Para eso. Ladró Verónica hacia mí. Voz subiendo casi a un chillido. No puedes usar eso contra mí. Es ilegal. Es una cámara corporal expedida por la Policía Nacional. Señora Castillo, dije. Perfectamente legal y admisible. Dio un paso más cerca, clavando un dedo hacia mi pecho. ¿Crees que puedes humillarme delante de mi comunidad? ¿No sabes con quién estás tratando? Mantuve su mirada. Creo que todo el mundo aquí está empezando a ver por fin con quién está tratando. El silencio que siguió lo rompió una voz desde la acera. El viejo señor Hidalgo apoyado en su bastón. A mí me parece bastante claro. Verónica, dijo lo bastante alto para que los demás oyeran. Tú embestiste su pick-up. Todos lo vimos. Esa onda de acuerdo, murmullos bajos. Algunas cabezas asintiendo, cambió la energía en el aire. Por primera vez desde que me había mudado. Los vecinos no eran solo espectadores. Eran testigos. El rostro de Verónica se tensó. Giró. Volvió a su Lexus. Cerró de un portazo. Luego el motor rugió. Neumáticos chirriando mientras giraba el volante y embistió el SUV contra mi pick-up otra vez. Más fuerte esta vez.
El crujido enfermizo de metal resonó calle abajo. Su propio faro delantero se hizo añicos. Trozos patinando sobre el asfalto. Jadeos surgieron de los porches. Hasta Damián dio un paso atrás. Inspiré despacio. Luego llamé con claridad. Verónica Castillo. Queda detenida por agresión con arma mortal a un agente de la autoridad. Salga del vehículo y mantenga las manos visibles. Se quedó congelada tras el volante. Boca abierta en shock. No. No puedes. Esta es mi calle. Desenganché el micrófono de radio del hombro y lo pulsé 2 veces. Esa era la señal preacordada para las unidades que esperaban cerca. En segundos el rumor lejano de motores se hizo más fuerte. 2 furgonetas sin distintivos y 3 patrullas rodaron desde ambos extremos de la calle. Sus luces rojas y azules estroboscópicas barriendo las casas junto al lago. Los vecinos se dispersaron de vuelta a porches y ventanas mientras la escena se llenaba de agentes uniformados. La subinspectora Elena Soto bajó de la patrulla principal. Su chaleco reflejando las luces parpadeantes. Me dio un asentimiento rápido. Luego indicó a su equipo que se desplegara. 2 agentes hacia la casa supuestamente vacía señalada en la orden. 2 más hacia la propiedad de los Castillo. Damián levantó las manos por instinto. Raúl dejó caer la linterna y dio un paso atrás. Murmurando algo sobre no querer problemas. Señora, dijo Elena con firmeza. Acercándose al Lexus. Apague el motor y salga del vehículo. Verónica forcejeó con la palanca de cambios. Buscó una ruta de escape. Pero las furgonetas la encerraron. Finalmente empujó la puerta y bajó. Temblando pero aún desafiante. Todos vosotros no entendéis, empezó. Voz alta y rota. Estaba protegiendo el barrio. Él es peligroso. Elena no se inmutó. Manos donde pueda verlas. Señora Castillo. Gírese. El clic de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Verónica Castillo casi se ahogó en el murmullo suave y colectivo de los vecinos que observaban. El sonido se sintió como un capítulo que se cierra. Miré alrededor a las caras en los porches. Algunas aliviadas. Algunas atónitas. Algunas simplemente curiosas. Durante meses habían vivido bajo sus reglas. Ahora veían cómo las reglas por fin la alcanzaban. Mientras Elena guiaba a Verónica hacia la patrulla. Volví mi atención al frontal destrozado de mi Navara. La abolladura se había profundizado. La pintura agrietada. Otra cicatriz para que el pick-up llevara. Pero por primera vez desde que había cruzado la verja de vista del lago. Sentí que por fin dirigíamos la noche en la dirección correcta. Las luces parpadeantes de las patrullas bailaban sobre el asfalto mojado. Pintando las casas ordenadas en rojo y azul estroboscópico. Verónica Castillo estaba rígida entre 2 agentes. Las muñecas esposadas delante. Todavía protestando en ráfagas entrecortadas. No sabéis lo que hacéis, gritó. Soy la presidenta de esta comunidad. Yo soy la ley aquí. Su voz se quebró en la última palabra. Arrancando algunos jadeos del grupo de vecinos que se había reunido en sus entradas a pesar de la llovizna. Elena Soto se movió con la autoridad calmada que solo años en el campo pueden enseñar. Señora. Tiene derecho a guardar silencio, dijo. Guiando a Verónica hacia la parte trasera de una patrulla. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Esa frase pareció calar por fin. Los hombros de Verónica se hundieron por primera vez. Aunque sus ojos aún ardían de furia. Mientras tanto, Damián y Raúl estaban congelados junto al bordillo. Elena asintió a 2 agentes. Sepáralos. Tomadles declaración. Si alguno se resiste.
Traedlos también. Me acerqué primero a Damián. Su sudadera estaba empapada en los hombros. La bravuconería que había mostrado 2 noches atrás había desaparecido. Ella nos dijo que eras una amenaza, murmuró. Solo hacíamos lo que nos ordenaban. Tendrás oportunidad de explicarlo en comisaría, dije. Manteniendo la voz neutra. Sería inteligente cooperar. Podría ayudarte en tu caso. Asintió rápido. Ojos saltando hacia Raúl como preocupado por lo que su compañero pudiera decir. Mientras los agentes se ocupaban de ellos. Volví a mi pickup y abrí la guantera para sacar la memoria USB que Laura me había dejado. Este era el momento que había estado esperando. Teníamos a Verónica bajo custodia. Pero necesitábamos las pruebas del delito mayor, el rastro del dinero. El calendario de logística. La prueba en vídeo de las entregas a medianoche. Entregué la memoria a Elena. Aquí están los libros de verdad. Laura Benítez los saqueó del servidor de la comunidad antes de que pudieran borrarlos. También hay una hoja de cálculo de su calendario de entregas. Coincide con lo que captó mi cámara de la casita. Elena levantó una ceja. Has estado ocupado. Tenía que estarlo, dije. Tenía a todo el barrio bajo su pulgar. Elena llamó a uno de los agentes técnicos y le hizo empezar la transferencia de datos en el portátil de mando móvil dentro de la furgoneta. En minutos la pantalla se iluminó con facturas escaneadas. Cuentas ocultas y aquella hoja de cálculo de entregas codificadas a 1. B2. C1. Todas con fechas y horas que coincidían con las apariciones de las furgonetas blancas. Mientras trabajaban, noté a Laura al borde del grupo. De pie detrás del viejo veterano. El señor Romero. Parecía nerviosa. Pero resuelta. Me acerqué. No tienes que quedarte si te sientes incómoda, dije en voz baja. Sacudió la cabeza. Quiero verlo hasta el final. Por una vez. Es ella la que responde preguntas. El señor Romero me dio un asentimiento seco. Inspector. Has hecho lo que el resto de nosotros no pudimos. Te lo agradezco. Sus palabras llevaban el peso de años de frustración silenciosa. Justo entonces un agente se acercó a Elena y a mí con una tableta. Inspector. Tiene que ver esto. Acabamos de sacar la grabación en directo de la cámara corporal sincronizada de esta noche. Pulsó reproducir. La pantalla mostró la confrontación reproducida. Verónica bloqueando mi pickup. Gritando acusaciones. Luego el sonido de su Lexus acelerando y estrellándose contra mi Navara. Cada segundo cristalino. Elena me miró y dio un asentimiento satisfecho. El caso de agresión es irrebatible. Ahora unámoslo al dinero, respondí. Momentos después llegó por radio la actualización del equipo que registraba la casa vacía calle abajo. Habían encontrado el garaje lleno hasta el techo de aquellas cajas de cartón lisas. Cada una repleta de electrónica de alta gama aún en embalaje. Tabletas. GPS para coches. Pequeños drones. La mayoría llevaban etiquetas de envío de minoristas de otros estados. Todas denunciadas como robadas en una red regional de robo de carga. Ese descubrimiento lo cambió todo, de una disputa sucia de comunidad a una investigación de tráfico de delitos graves. Elena reunió a los principales, yo. 2 detectives y el agente técnico, y nos quedamos en un círculo apretado bajo el alero goteante de la unidad móvil. Tenemos malversación. Blanqueo. Posesión de bienes robados y acabamos de presenciar agresión a un agente, resumió. La fiscalía va a adorar este caso. Miré atrás a Verónica sentada rígida en la patrulla. El agua de lluvia rayando el cristal. Sus ojos saltaban de cara en cara fuera. Intentando calibrar lo mal que se cerraban las paredes.
Parecía más pequeña de lo que nunca la había visto. Aún furiosa. Pero acorralada por fin. A eso de las 11:45 una última onda recorrió el grupo cuando otra patrulla llegó y 2 agentes sacaron a Ricardo Castillo de su casa esposado. Al parecer, enfrentado a la orden y las pruebas del garaje. Se había puesto pálido y había dejado de discutir del todo. Su silencio era más fuerte que cualquier confesión. Laura estaba en silencio a mi lado mientras veíamos a Ricardo pasar frente a los vecinos. Siempre pensé que nada cambiaría nunca, dijo en voz baja. Supongo que me equivoqué. A veces solo necesitas la chispa adecuada, dije. Una llovizna ligera empezó otra vez. Lo bastante suave para difuminar las luces parpadeantes de las patrullas en halos. Al otro lado de la calle. Damián daba una declaración temblorosa a un agente explicando cómo Verónica les había ordenado acosar a residentes y escenificar fotos para el foro de la comunidad. Basura en céspedes. Arañazos en buzones. Incluso la bolsa de supermercado tirada en mi hierba. Ese testimonio haría irrebatibles los cargos de intimidación. A medianoche la calle se despejaba. Los agentes cargaron las últimas cajas de pruebas en la furgoneta. Los vecinos se retiraron dentro, cerrando persianas pero dejando luces de porche encendidas. Una pequeña señal de solidaridad o tal vez solo el consuelo de la luz después de una larga oscuridad. Y así. En una noche que había empezado con una simple discusión en una verja. El imperio que Verónica Castillo había construido sobre miedo y secretos se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. El karma. Como siempre. Había llegado vestido de uniforme y con luces parpadeantes. Vista del lago volvería a respirar. Y yo. Por fin. Podría empezar a desempaquetar mi nueva vida sin mirar por encima del hombro.